Buen día, jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con la última clase que corresponde a lo que es el tema de física. Habíamos visto en clases anteriores la teoría sobre tiro parabólico y que se iba a hacer en dos dimensiones este movimiento, tanto para el eje X como para el eje Y. Habíamos también en mucho más atrás, ¿verdad? Vimos lo que fue caída libre, un estudio del movimiento en el eje y movimiento uniforme, ¿verdad? También en el movimiento en el eje horizontal o el eje X. Eso lo habíamos visto por separado en este tema, pues se van a combinar. Entonces es por ello que les pedí que estudiaran un poco lo que fue trigonometría, que es un tema de matemática puramente, ¿verdad? Pero por eso hice ese pequeño repaso para que pudiéramos comprender qué es lo que se va a realizar a continuación. ¿Sí? Se recuerdan que lo del triángulo, lo de trigonometría se aplica a triángulo rectángulo, significa que hay un ángulo que mide 90 grados y va a haber un segundo ángulo que vamos a utilizar para el estudio, ¿verdad? Y con base a ahí le vamos a dar un nombre a cada lado, cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, ¿verdad? Que fue lo que se vio en el video anterior. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, una pelota de béisbol se lanza a un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal. La velocidad inicial de la pelota es de 200 metros sobre segundo. Nos piden tres cosas. Calcular la altura máxima que alcanzará la pelota, calcular el tiempo que permanece en el aire y calcular la distancia horizontal que recorre la pelota hasta tocar el suelo. ¿Sí? Bueno, es lo que tenemos que resolver, esos tres incisos con base a esos dos datos, el ángulo que nos dan y la velocidad con la que está saliendo la pelota. Para iniciar con ello, vamos a colocar primero un pequeño bosquejo, un dibujo que nos va a permitir comprender de mejor manera el problema. ¿Sí? Entonces, primero vamos a dibujar la pelota. Vamos a cambiarle el color. Tenemos esta idea de la pelota. Están diciendo de que esa pelota, pues obviamente es golpeada por un bat. Entonces, el recorrido de la pelota tendría que ser este, más o menos. Viene acá, sigue, sube lo más alto, comienza a bajar y toca el suelo. Ese es el movimiento con el cual va a seguir la pelota, ¿verdad? Ya que se le está aplicando una velocidad inicial y hay un ángulo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una idea. Vamos a hacer primero nuestro recorrido. Tenemos una idea de que la pelota va a seguir una trayectoria más o menos en esta forma. Viene acá, sigue su punto más alto y comienza a bajar nuevamente hasta volver a tocar lo que es el suelo. ¿Sí? Esa es la trayectoria que va a seguir la pelota. Ya lo vimos, que esa va a ser la forma en la cual se va a estar volando, podríamos decir, o va a estar en el aire. ¿Qué otros datos tenemos? Bueno, primero vamos a establecer un sistema de coordenadas. Vamos a indicar que desde donde está partiendo la pelota, desde acá, vamos a tener nuestro eje X positivo hacia la derecha, eje X negativo hacia la izquierda, solo como sistema de referencias, y tenemos hacia arriba el eje Y positivo, y hacia abajo vamos a tener lo que es el eje Y negativo. Muy bien, ya tenemos un sistema de coordenadas. ¿Qué otro dato nos están dando? Bueno, vamos a colocar acá también en color negro que la pelota está saliendo en esta dirección, hacia acá. ¿Sí? En esa dirección está saliendo la pelota con 200 metros sobre segundo. Esa es la magnitud de la velocidad. La velocidad es un vector, por tal razón tiene magnitud, dirección y sentido. Eso es lo que nos están dando. Ahora, vamos a colocar las fórmulas que me van a permitir a mí solucionar este problema. Ya recordemos las fórmulas que habíamos visto cuando analizamos el movimiento en el eje X. Teníamos entonces que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Esa es una fórmula. La otra fórmula que teníamos era de calcular la distancia, y la distancia la representábamos con este triángulo, que es una letra griega, delta x, es igual a un medio, o la distancia es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final. Y todo eso multiplicado por el tiempo. Esa era la segunda fórmula que trabajamos. Recordemos que teníamos 4. También había una fórmula que me permitía encontrar la distancia, o en otras palabras, delta x, que es distancia,
que era igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevada al cuadrado. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, la velocidad final, ¿cuál otra fórmula tenemos realmente? Velocidad final elevada al cuadrado es igual a velocidad inicial elevada al cuadrado más dos veces la aceleración multiplicada por la distancia. Recordemos qué distancia es delta x. Esas cuatro fórmulas habíamos utilizado para analizar el movimiento en el eje x. Bueno, eso es para x. Todo está acá con base al eje x. Luego vimos otro tema de caída libre, donde estábamos analizando el movimiento pero para el eje y. Y eran las mismas fórmulas, ¿sí? Son las mismas fórmulas, las vamos a escribir acá. Solo que las acoplamos para el eje y. Por ejemplo, en este caso teníamos velocidad final, velocidad inicial, no hay ningún problema, pero la aceleración la íbamos a sustituir por la letra G, que es la gravedad, ¿verdad? Es la aceleración que produce la Tierra por la fuerza de atracción. Entonces ahí lo cambiamos por el valor de la gravedad. Luego acá, no era distancia en X, sino que ahora iba a ser distancia en Y. Acá seguía igual. Aquí puse un igual de más. Ahí estamos. Se me fue de más. Tenemos entonces velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Luego en la siguiente fórmula, nuevamente, la distancia en Y, ya no en X. Velocidad inicial por el tiempo. Aquí vamos a hacer otro cambio. No sería aceleración, sino que vamos a colocar el valor de la gravedad. ¿Bien? Luego, teníamos esta otra fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración. Aquí lo cambiamos, ahora es gravedad. ¿Sí? Muy bien. Esos son los datos que teníamos, ¿verdad? Ahora, aquí quiero que se recalque algo muy importante, en donde el movimiento de la pelota inicia con esta velocidad y luego la pelota está volando libremente sin que nadie la esté tocando. Y la única fuerza que está interactuando en ese movimiento de que la pelota esté volando es la fuerza de atracción. O sea, solo la Tierra es el único que produce una fuerza en esa pelota que está volando. De ahí nadie más lo está haciendo, nada, ¿verdad? Solo sale con la velocidad y nadie la está tocando, nadie está produciendo aceleración, nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos deducir acá? Bueno, vamos a obtener lo que es la aceleración. La aceleración. Vamos a tener que para el eje X, la aceleración, nuevamente, si le dan un golpe a la pelota, sale la pelota, inicia con esa velocidad, está volando sola, nadie está produciendo aceleración ni tampoco otra fuerza, significa que para el eje X la aceleración es 0. ¿Sí? Luego, vamos para el eje Y. Para el eje Y. Sabemos que no colocamos aceleración, sino que acá colocamos gravedad. ¿Y qué valor vamos a utilizar? Como lo vimos en la teoría en su momento, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esta gravedad, nosotros sabemos que cuando un objeto se lanza hacia arriba, obviamente sube, llega a su punto más alto y luego vuelve a bajar. ¿Cuál es la dirección de la gravedad? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Obviamente, cualquier cosa que lancemos nosotros hacia arriba, vuelve a buscar el suelo, el centro de la Tierra. No es de que, por ejemplo, aquí si se lanza la pelota, sigue su trayectoria y sigue al espacio, ¿verdad? No, vuelve a caer al suelo. Significa que la gravedad va en dirección del eje Y negativo. Por tal razón, a esta gravedad la vamos a colocar como menos, ¿verdad? Solo porque va en dirección hacia abajo, buscando a Y negativo. ¿Sí? Es la única razón del por qué le pongo el menos. El menos indica acá la dirección, ¿verdad? Bien, pues ya tenemos esos valores. Ya tenemos nuestra aceleración, tenemos nuestros datos, ¿verdad? Vean que primero iniciamos dibujando, haciendo nuestro esquema, poniendo un punto de referencia, dónde está X, dónde va a estar y con base a eso obtengo mis fórmulas que ya habíamos utilizado, y luego pues deduzco la aceleración. En este tipo de movimiento, la aceleración siempre va a ser 0 si solo se le aplica una velocidad inicial. ¿Sí? Y luego pues la gravedad produce esa aceleración de menos 9.8, ¿verdad? Bueno, ya está. Ahora, esa aceleración que acabamos de obtener,
las vamos a meter a nuestras fórmulas. Recordemos que para X la aceleración es 0. Entonces aquí vengo y hago el primer cambio. En vez de aceleración coloco 0. Todo número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Muy bien. Y cualquier valor que le sume 0 sigue siendo el mismo valor. Por tal razón puedo borrar esta parte. Y me queda que la velocidad final va a ser la misma con la que inició, ¿verdad? Bueno, no me ayuda mucho esta fórmula, ¿verdad? Porque solo me dice que la velocidad con que empieza es la misma velocidad con la que termina para el eje X. Muy bien, sigamos aplicando la aceleración. En esta ecuación no hay aceleración, no puedo hacer ningún cambio. Acá sí, acá tenemos aceleración. Sustituimos la aceleración por 0. Todo número multiplicado por 0, sabemos que siempre va a dar 0 y nos queda de esta forma. Cualquier valor que le sumemos 0 sigue siendo el mismo valor. Por tal razón, puedo dejarlo de esta manera. Esta sí me sirve. La distancia en X es igual a la velocidad con la que empieza multiplicada por el tiempo que se tardó. Es obvio, ¿verdad? Tenemos una velocidad y un tiempo y con eso obtengo cuánto fue la distancia que recorrió. Vamos a nuestra última fórmula. Acá tenemos aceleración. Si lo sustituyo por 0, todo número multiplicado por 0, en este caso sí por 0, me va a dar siempre 0, ¿verdad? Entonces me queda de esta forma. Cualquier valor que le sume 0 sigue siendo el mismo valor. Por tal razón me queda simplificado de esta manera. Si me doy cuenta, esta ecuación es la misma que está acá, solo que le va a hacer al cuadrado. Pero si yo le aplico raíz cuadrada al lado izquierdo de la ecuación y aplico raíz cuadrada al lado derecho de la ecuación, me queda exactamente esto. Por tal razón, esta ya no la voy a usar porque es lo mismo que está aquí arriba. Entonces se me simplificó todo. Tengo 3 ecuaciones. ¿Realmente cuántas voy a usar del eje X? Solamente estas dos me ayudan, ¿verdad? Porque aquí puedo obtener distancia con la velocidad inicial, la velocidad final y un tiempo. Y acá puedo obtener distancia con velocidad inicial y tiempo. Esta pues no tanto me ayuda, ¿verdad? En un problema, porque solo me dice que la velocidad con la que empieza es la misma con la que termina. Entonces no me favorece mucho. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la gravedad. ¿Sí? Para el eje Y, aquí tenemos gravedad, gravedad y gravedad. Cuando estemos usando estas fórmulas, ya no vamos a colocar 9.8 positivo, sino que vamos a colocar 9.8, pero negativo, ¿sí? Porque ya le indicamos la dirección que la gravedad va hacia abajo. Es un vector, tiene dirección. ¿Sí? Bueno, esta no le vamos a hacer cambio, lo vamos a dejar de esa forma. Ahora sí ya podemos comenzar a trabajar, ¿verdad? A ver qué podemos realizar. Vamos a poner un poquito esto de la aceleración acá, para tener espacio. ¿Sí? Ya tengo aceleración en X, tengo aceleración en Y. Ahora, nos hemos tardado un poco porque pues vamos poco a poco descomponiendo el problema, lo vamos entendiendo, ¿sí? Y vamos viendo el procedimiento pues, para poderlo resolver, no importa que nos tardemos. Veamos los datos que nos dan. La pelota de béisbol se lanza con un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal y la velocidad de la pelota es de 200 metros. Muy bien. ¿Qué nos están indicando con esos 35 grados respecto a la horizontal? Sabemos que si yo dibujo una recta, esta es horizontal, ¿sí? Esta es una recta horizontal, y obviamente, si dibujo una recta de esta forma, es una recta vertical. En otras palabras, eje X y eje Y. Muy bien. Ahora, ¿qué me está diciendo el problema? Bueno, se lanza con un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal. Muy bien, dibujamos nuestro horizontal. Esta es la dirección de la pelota. Pero dice que en un ángulo de 35 grados, o sea, tiene que subir un poco, porque está a 35 grados. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Muy bien, entonces teníamos nosotros que aquí está el eje X. Todo esto es el eje X. Vamos a ponerlo hasta acá. Y me están indicando que el ángulo respecto a esa horizontal es de 35 grados. Eso es lo que están diciendo, ¿sí? Elevado de la recta horizontal se sube. ¿Qué ángulo se va a subir? 35 grados. En esa dirección va la velocidad de la pelota, ¿sí? Esa es la dirección de la velocidad. Ahí está. Es lo único que nos dan. ¿Y cuánto vale esa velocidad? Bueno, me están indicando que la magnitud o la velocidad con la que está saliendo la pelota es de 200 metros sobre segundo. Les ponemos aquí los 200. Muy bien. Entonces, la magnitud o el valor, ¿sí? El valor de esta flecha, podríamos decirlo en otras palabras, es de 200 metros sobre segundo, sobre un ángulo de 35 grados respecto
a la horizontal. Eso es lo único que nos están dando como dato. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, somos un poco analíticos, nos damos cuenta que colocamos acá una línea y ¿qué obtenemos? Un triángulo rectángulo, donde acá hay 90 grados, ¿sí? Me están dando un ángulo de referencia, o sea que puedo darle nombres a cada uno de ellos, pero enfocados en el sistema de referencias que acabamos de dar. Esta recta que está acá sería y esta recta que está acá sería X. ¿Y por qué positivo? Muy bien. Nuestro punto de partida es este ángulo, este que está acá, ¿sí? Vamos a hacer un poco más grande para que podamos visualizarlo bien. Este es el punto de partida, todo lo que está acá. Porque nos indican que desde este punto sale la pelota con esa velocidad. Y nos están indicando que desde ahí están tomando el ángulo. Entonces, nuevamente, sistema de referencias. Desde ese punto hacia la derecha, X positivo. Hacia la derecha, X positivo. Ahí está. Hacia arriba, Y positivo. Muy bien. Hacia arriba, Y positivo. Es lo único que hemos aplicado, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Si nosotros recordamos la clase anterior, entonces podemos decir que a Y le podríamos cambiar el nombre, a X le vamos a cambiar el nombre para que se nos haga más fácil recordar la clase anterior. Igual al 200 le vamos a poner un nombre, ¿sí? Recordemos la trigonometría. El lado más largo, en este caso el de 200, va a ser la hipotenusa. Muy bien, tengo este ángulo. El lado opuesto es el cateto opuesto. El lado que está a un costado del ángulo es el cateto adyacente. Le hemos cambiado los nombres simplemente para hacer referencia a la clase anterior, porque los podría dejar como X y Y. No hay ningún problema, pero esto es para que se nos haga más sencillo. Ya con eso definido, se me hace más sencillo encontrar los valores. Ahora, esta velocidad tiene dos componentes. Tiene componente en X y tiene componente en Y. Significa que tiene una combinación, tanto en el eje X como en el eje Y, porque está inclinada, ¿verdad? Entonces, yo no puedo trabajar esa velocidad directamente en mis fórmulas, porque aquí en mis fórmulas la velocidad únicamente lo toma para X y acá toma la velocidad solo para Y, o sea que están separadas, ¿sí? No están combinadas. Este 200, que es la velocidad, la tengo que descomponer en su eje X y en su eje Y, ¿sí? ¿Cómo tengo eso? Recordemos un poquito lo que vimos en clases anteriores, en la clase anterior de trigonometría, por ejemplo. Bueno, sabemos que seno del ángulo, que vamos a poner en este caso, vamos a usar una letra griega, teta, el ángulo es igual a cateto opuesto partido hipotenusa, ¿sí? Eso fue lo que habíamos visto anteriormente. ¿Y qué otra identidad trigonométrica teníamos? Bueno, teníamos también que el coseno del ángulo, o sea, el ángulo que le vamos a poner un nombre teta, es igual a cateto adyacente partido hipotenusa. Esas fueron dos identidades trigonométricas de las que se vieron en la clase anterior. Ahora, sustituyamos. En este caso, ¿quién es cateto opuesto con el triángulo que acabo de dibujar? Es el eje Y. Entonces aquí voy a cambiarlo. En vez de opuesto voy a poner Y. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso es 200. Entonces colocaría 200. Ya está acoplado el dato hacia mi triángulo. ¿Qué otra cosa? El ángulo. ¿El ángulo cuánto vale? Bueno, en este caso, para este problema que me acaban de dar, me están indicando que mide 35 grados. Ya está. Ya apliqué los datos de mi triángulo hacia la identidad. Ahora vamos acá. Nuevamente, sabemos que el ángulo es 35. ¿Quién es el cateto adyacente? En este caso es X. Les vengo yo, hago esa sustitución. Ya no coloco adyacente, sino que coloco X. ¿Quién es la hipotenusa? El valor de 200. Les coloco acá los 200 metros sobre segundo. Ya está. Tengo las identidades aplicadas a este triángulo y a estos datos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la velocidad en Y y la velocidad en X. Aquí está. Me interesa despejar Y, me interesa despejar X. Vamos primero con el eje Y. Este 200 que está dividiendo del lado derecho de la ecuación, hago su operación inversa y me pasaría hacia el otro lado de la ecuación a multiplicar.
Entonces me quedaría de esta forma. Y es igual a 200 por el seno de 35. Y ya está despejado el eje Y. ¿Qué significa? Que acabo de encontrar la velocidad para Y. Eso es lo que acabamos de hacer. Muy bien. Ahora vamos con la otra identidad. Nuevamente, quiero despejar aquí X. Este 200 que está dividiendo, su operación inversa es la multiplicación. Entonces me quedaría que X es igual al coseno de 35 multiplicada por 200. Ese 200, recuérdense que el orden de los factores no altera el producto. El 200 lo podría haber colocado aquí después o al inicio. No hay ningún problema. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos despejada la velocidad para Y y despejada la velocidad para X. ¿Qué nos falta hacer? Sencillamente meter datos en la calculadora y obtener cuánto es cada valor. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner que Y es igual. Vamos a meter datos a nuestra calculadora para que pues no nos tardemos tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que encontré mi calculadora, ahora metamos datos a esta, pero a los datos que ya tenemos. Entonces tenemos que Y es igual a 200 multiplicado por el seno de 35. Le damos igual y nos dice que este dato es de 114.71 y el montón de decimales, ¿verdad? Lo vamos a aproximar a dos decimales, o sea, este 1 vamos a hacer la aproximación, como el siguiente dato es impar, entonces me quedaría que 114.72. 114.72, ¿sí? Metros sobre segundo, que es la velocidad, ¿verdad? Ya tengo la velocidad, pero para el eje Y, ¿sí? Para arriba. ¿Cuál es la velocidad? Ese 200, al descomponerlo en X y Y, tengo que su valor en Y es de 114.72, ¿sí? Ahora vamos con X. Ahora vamos con X. Para X tenemos los siguientes datos. Ahorramos esto. Tenemos 200 multiplicado por el coseno de 35. Muy bien. 200 multiplicado por el coseno de 35. Y me da que para el eje X la velocidad es de 163.83. 163.83 si lo redondeamos a dos decimales. Metros sobre segundo. Ahí está. Entonces, ya tengo velocidad para X y velocidad para Y. Vamos a escribir acá. Vamos a poner velocidades. Velocidad en Y. Y aquí velocidad en X. ¿Sí? Esos datos me van a servir. Tengo ya tantos. Esos 200 los descompuse tanto en Y para X. Nos damos cuenta que acá la velocidad en X va a ser mayor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ya que tengo esa velocidad para X y para Y, ya puedo usar mis fórmulas, porque tengo fórmulas para X y tengo fórmulas para Y. Tengo la aceleración y tengo la velocidad. O sea que ya puedo comenzar a trabajar. ¿Qué es lo primero que me están preguntando acá? Inciso A, calcule la altura máxima que alcanza la pelota. Entonces acá sabemos que la pelota sigue esta trayectoria, va a llegar al punto más alto, podríamos decir que es esto, va a llegar a este punto más alto y luego comienza a bajar. Lo que nos están preguntando es ese punto más alto, ¿sí? ¿Qué altura hay desde donde empezó? O sea, en otras palabras, desde acá, desde donde estaba inicialmente, de la altura hacia arriba, ¿qué tan alto llegó? ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Referente desde la altura que empezó, ¿cuál fue el punto más alto que llegó? Ahora, nosotros lo que tenemos que analizar acá es que
Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos una pelota, la lanzamos hacia arriba, sube la pelota a su punto más alto y vuelve a caer. Pensemos entonces, sube la pelota con una velocidad que hacemos nosotros, llega a su punto más alto. ¿Qué velocidad tiene en el punto más alto? Llega la velocidad a ser cero. Después de ser cero, vuelve a caer la pelota a nuestra mano. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que acá la velocidad en este punto es cero. Muy bien. Y nos están preguntando esa distancia, esa altura. Entonces, vamos a nuestras fórmulas. ¿Qué fórmula me voy a utilizar ahora? Me interesa la distancia en y, porque es altura, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar esta fórmula o esta otra. Vamos a utilizar esas dos como candidatas. Pensemos ahora, ¿cuál me conviene? Bueno, acá necesito, para obtener la distancia, la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, ya la encontré, aquí está. Fue lo que despejamos, porque empezó con componente en y. De estos 200 la descomponemos y obtenemos en y. O sea que ya tengo la velocidad inicial en y. ¿Tengo velocidad final? Claro que sí. Sabemos ahora que en el punto máximo es cero. ¿Tenemos el tiempo? No. Desconocemos el tiempo que se va a tardar la pelota para llegar hasta arriba. O sea que no puedo usar esta fórmula. Voy a la siguiente. A esta fórmula me permite obtener la distancia. Muy bien. ¿Qué datos tengo que tener para aplicarla? Necesito una velocidad inicial. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. Acá está 114.72 metros sobre segundo. Necesito el tiempo. No tengo el tiempo por tal razón. Entonces se me va a complicar estar aplicando esa fórmula. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Es en este momento donde nosotros tenemos que comenzar a pensar. Ninguna de las dos fórmulas puedo usar por el momento. ¿Por qué? Porque ambas fórmulas necesito el tiempo y tiempo. Y sin el tiempo es imposible obtener la distancia. Entonces, antes de calcular la altura, voy a calcular el tiempo, ¿sí? Para poder hacer uso de la fórmula de distancia y solucionar el inciso A. Nunca vamos a, no siempre, ¿verdad? Vamos a encontrar las fórmulas y directamente las podemos aplicar. No, a veces tenemos que recurrir a otra ecuación para encontrar un dato y así sustituirla en la que nos interesa. Es acá, vamos ahora a esta. ¿Cómo puedo encontrar el tiempo? Bueno, necesito acá para la primera, velocidad final. La velocidad final en el punto más alto es cero. Tengo ese dato. Necesito la velocidad inicial. ¿Tengo velocidad inicial para y? Sí, es este dato que está acá. Necesito la gravedad. ¿Conozco el valor de la gravedad? Sí, ya la encontramos. Es de 9.8 metros sobre segundo. Y con signo negativo porque va hacia abajo. Ah, y con eso, como tengo tres datos, solo me queda la incógnita del tiempo. Significa que la puedo despejar. Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar para obtener el tiempo. Venimos nosotros acá. Vamos a pegar aquí. Y la voy a despejar. Entonces, esta velocidad inicial que está sumando pasa hacia el otro lado de la ecuación a restar. Me quedaría como menos, ¿verdad? Velocidad final menos velocidad inicial. Ya está. ¿Qué otra cosa? Bueno, necesito despejar el tiempo. Esta gravedad que está multiplicando pasaría hacia el otro lado de la ecuación a dividir. Entonces vamos a colocar así. Me quedaría que el tiempo es igual a, vamos a colocar una fracción porque la división realmente es una fracción. Colocamos que tenemos velocidad final menos velocidad inicial y todo eso dividido la gravedad. Ahí estamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Sustituir datos, ¿verdad? Tenemos que el tiempo es igual a, nuevamente, nuestra fracción. Velocidad final en y. Recordemos que estamos utilizando ahorita las fórmulas de y. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide, ¿verdad? Que todas estas fórmulas que tengo acá es para el eje y. ¿Sí? No nos olvidemos. Y toda la fórmula que tengo acá al lado izquierdo es para el eje x. Ahí está. Bueno, necesito la velocidad final para y. Muy bien, sabemos que la velocidad final en el punto más alto dijimos que es 0. 0 menos velocidad inicial. Ahora tenemos que restar la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 114.72. Muy bien, ahí estamos. Dividido la gravedad, 9.8. Ah, pero recordemos que habíamos dicho que por ir hacia abajo
Le colocamos el signo negativo. Entonces, me queda que el tiempo es igual. Entonces hacemos el cálculo. Tengo 114, bueno, antes de, es negativo, era a 0 menos, ¿verdad? 114.72 dividido menos 9.8. Le damos igual y me da que el tiempo es de 11.71 segundos si lo redondeamos a 2 decimales, ¿verdad? Me queda que es de 11.71 segundos. Ese es el tiempo que se tarda la pelota en llegar al punto más alto. Solo encontramos el tiempo hasta llegar aquí, ¿verdad? Todavía desconocemos cuánto se va a tardar para abajo. Pero ahorita ya sabemos que va hacia arriba y en el punto más alto se tarda 11.7 segundos. Muy bien, ya tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces ya puedo utilizar mis fórmulas de distancia, ¿verdad? Ahora sí venimos nosotros. ¿Cuál me conviene utilizar? Para obtener la distancia puedo utilizar cualquiera de las dos porque tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y tengo el tiempo. Veamos la otra. Tengo velocidad inicial, tengo el tiempo que lo acabo de calcular, tengo el valor de la gravedad y el tiempo al cuadrado. No importa cuál de las dos, tenemos que llegar al mismo valor, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la primera. Vamos a colocar acá, ¿sí? La distancia. La distancia en Y es igual a, muy bien, vamos a colocar un medio multiplicado por la velocidad inicial. Velocidad inicial es 114, porque estamos analizando el eje X, punto 72 metros, más la velocidad final. Sabemos que es 0. Multiplicado por el tiempo. El tiempo nos dio 11.71 segundos. Hacemos esa operación entonces. Vamos acá, colocamos que tenemos un medio. Colocar aquí es 1, aquí es 2, multiplicado por 114.72 más 0. Ese más 0 no es necesario escribirlo porque obviamente me va a dar el mismo dato multiplicado por 11.71. Damos igual y me da que la altura que alcanzó es de 671 metros con .69. Si lo aproximamos a dos decimales, tenemos 671.69 metros. Esa es la altura que está llegando la pelota en su punto más alto. ¿Sí? Es bastante, ¿verdad? 671 metros. Bueno, si hubiéramos utilizado la otra fórmula, esta de donde está tomando velocidad inicial por tiempo, más un medio multiplicado por la gravedad, y colocamos que la gravedad es menos 9.8 y luego el tiempo al cuadrado, nos tiene que dar exactamente el mismo dato, ¿sí? No lo voy a hacer porque si no se extendería demasiado la clase, ¿verdad? Y pues todavía nos hace falta solucionar más incisos. Entonces, inciso A, calcule la altura máxima que alcanza la pelota. Bueno, vamos a copiar esta parte. Voy a escribir acá entonces. Voy a poner respuesta. La altura máxima es de, y pegamos lo que acabamos de obtener, 671.69 metros. Esa es la altura con la que está llegando lo más alto. Ahora, calcule el tiempo que permanece en el aire. Muy bien, ahora viene la pelota, sale, tenemos que calcular cuánto tiempo está volando desde este punto, sigue acá la pelota, hasta tocar el suelo nuevamente. ¿Cuánto se tardó en todo eso? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Muy bien. Nuevamente, ¿qué puedo hacer? Bueno, en X, pues no va a ser mucho que me ayude porque la velocidad inicial es la misma con la velocidad final y no sabemos qué distancia va a recorrer porque necesitaríamos el tiempo, ¿verdad? Antes de ahí, pues el tiempo obviamente sigue siendo el mismo para X, para Y, ¿verdad? Porque no vivimos en diferentes dimensiones, sino que el tiempo va a ser el mismo sin importar si es para X o para Y. Bueno, lo que me interesa realmente es cuando vuelve a tocar el suelo, porque ese es el tiempo de vuelo, o cuando permanece en el aire. Sabemos que está en el aire cuando no está tocando el suelo. Y cuando llega al suelo significa que dejó de estar en el aire.
Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, la pelota sube un determinado punto, tiene una altura, vuelve a bajar. ¿Qué altura va a llegar al final? La altura que va a volver a tener es 0, ¿sí? Porque había un punto de partida donde esto era 0. Vuelve a subir entonces, baja esto y la altura que va a alcanzar es 0. Empieza en 0 y termina en 0. Es obvio, agarro una pelota, la lanzo hacia el aire, empezó en 0, vuelve a subir, vuelve a caer en mi mano, o sea que en el punto que empezó, en ese punto va a terminar. Entonces, podemos decir nosotros que la distancia que podemos tomar en este punto para este problema que me están preguntando de que está volando, la distancia va a ser 0. ¿Sí? Muy bien. Sabemos ese dato. Ahora tenemos que analizar. Bueno, si la distancia es 0, veamos si puedo encontrar el tiempo acá, porque aparece la fórmula de tiempo, la incógnita del tiempo. Tengo velocidad inicial, sí, empieza con esta velocidad en y, 114.72. Tengo la velocidad final, sé con qué velocidad está regresando a mi mano, no, o está tocando el suelo, no, desconozco eso. Sé con qué velocidad empieza, pero no conozco todavía con qué velocidad está terminando. Entonces, esta ecuación no la puedo usar. Vamos a la siguiente. Si la distancia es 0, bueno, veamos si puedo obtener el tiempo. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, es este dato que está acá. ¿Tengo el valor de la gravedad? Sí, es menos 9.8. Ah, significa que puedo despejar el tiempo de acá. Esta ecuación entonces es la que voy a utilizar para saber el tiempo de vuelo. ¿Cuánto se tarda en subir la pelota en lo más alto y volver a llegar a 0? En distancia, ¿verdad? Pues aquí vamos a colocar esta fórmula. Vamos a hacer las sustituciones necesarias, ¿verdad? Sabemos que la distancia, si sube, empieza en 0, sube y vuelve a caer al suelo, significa que la distancia que recorrió fue 0, ¿verdad? Porque en el punto que inicia es el punto que termina. Velocidad inicial, tenemos ese dato, tenemos la aceleración, muy bien. Ya tenemos lo que vamos a utilizar. ¿Qué necesito hacer acá? Despejar el tiempo, ¿sí? Todo esto que vamos a hacer acá, lo vamos a separar. Vamos a poner que esto es para el inciso B. Y todo lo que está aquí arriba es para el inciso A. ¿Sí? Bueno, pues ahora acá. Necesito despejar el tiempo de esa ecuación. Si me doy cuenta, está el tiempo en esta parte de la expresión y está el tiempo también en esta parte de la expresión. ¿Qué tengo que hacer? Pues sencillamente para despejarlo puedo factorizar. Puedo decir que el tiempo es igual a velocidad inicial más un medio de la gravedad multiplicado por el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que he factorizado bien? Porque multiplico tiempo por este valor y me vuelve a dar este dato. Multiplico el tiempo por este valor y me vuelve a dar este dato. Eso es matemática, ¿sí? Factorización. ¿Y cómo lo compruebo? A través de la multiplicación, que es lo que acabo de indicar con las flechas, ¿verdad? Un caso de factorización entonces. Ya tengo mi tiempo despejado. Pero aquí suceden dos cosas. El tiempo no está totalmente despejado porque, veámoslo para el siguiente caso. Este paréntesis está multiplicando a este tiempo. Y dentro del paréntesis todavía tengo la incógnita del tiempo. O sea que hay dos tiempos que hacen que esta ecuación sea verdadera, que la distancia sea 0. Muy bien. Si yo tomo todo lo que está dentro de este paréntesis y lo paso hacia el otro lado de la expresión, significa que como está multiplicando todo lo del paréntesis, pasa a dividir. ¿Sí? 0 dividido todo esto. 0 dividido entre cualquier número sigue siendo 0. Significa que el primer tiempo es 0. Muy bien. Eso es lo que me está diciendo la ecuación. Si yo paso a multiplicar todo lo del paréntesis a dividir 0 dividido todo lo del paréntesis, eso es 0. ¿Sí? Podemos probarlo, ¿verdad? Podemos colocar, por ejemplo, 0 dividido 6 y me da 0. Puedo colocar, por ejemplo, 98 perdón, 0 dividido 98 sigue siendo 0. Entonces, puedo seguir probando, ¿verdad? Cualquier número es 0 dividido entre cualquier número sigue siendo 0. Muy bien, ya tengo mi primer tiempo que es 0. Vamos a lo siguiente. Ahora enfoquémonos solo en lo que está dentro del paréntesis. Encontremos la otra ecuación
para lo que es, pero encontramos el otro tiempo para esta ecuación. Ahora, lo que está dentro del paréntesis lo voy a igualar a 0, ¿sí? Para encontrar la segunda solución de esa ecuación, pues, nuevamente, esta vez necesito despejar el tiempo y solo estoy tomando lo que está dentro del paréntesis. Esta velocidad inicial que está positiva pasa hacia el otro lado de la ecuación como negativa. Y me queda que esto es un medio multiplicado por la gravedad por el tiempo y esto es menos velocidad inicial. Ahí está. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora estaba sumando, pasó a restar. Ahora, este 2 que está dividiendo pasaría hacia el otro lado de la ecuación a multiplicar. Y me queda que la gravedad multiplicada por el tiempo es igual a menos 2 veces la velocidad inicial. Ahí estamos. Me hace falta todavía. Tengo que despejar el tiempo. La gravedad está multiplicando, pasa hacia el otro lado de la expresión a dividir. El tiempo es igual entonces a menos 2 veces la velocidad inicial. Todo eso dividido dentro de la gravedad. Y con eso encontré el tiempo. ¿Sí? Bueno, ya tengo entonces una ecuación que me permite sustituir, obtener el tiempo de vuelo. Entonces yo coloco acá, vamos a sustituir datos. Bueno, tenemos una fracción, ya sabemos que esto es una fracción, empieza con negativo. Vamos a ponerlo acá, una fracción, que vamos a colocar menos 2 veces la velocidad inicial. La velocidad inicial es 114.72. ¿Sí? 114.72 dividido la gravedad 9.8. Pero como va hacia abajo, esto es negativo. Entonces con eso tenemos que el tiempo es igual a, hacemos esa operación en nuestra calculadora, tenemos una fracción, menos 2 multiplicado por 114.72 dividido menos 9.8. Hacemos esa operación y me da que el tiempo es de 23.41. 23.41 segundos. Ese es el tiempo de vuelo. ¿Sí? Ese es el tiempo que se está tardando la pelota entonces en estar en el aire. Si nos damos cuenta, entonces viene de acá, empieza la pelota, está en el aire y vuelve a caer al suelo. ¿Cuánto se tardó la pelota en volver a caer al suelo? 23.41 segundos. Pero recordemos que encontramos en el inciso A. En el inciso A encontramos que el tiempo que se toma desde donde empezó hasta el punto más alto es de 11.71. Y significa que esta parte de acá la obtendría este tiempo restándole lo que ya tenía. Podría ser, ¿verdad? Pero hay una manera más sencilla para esto. Por ejemplo, si nosotros comprendemos la simetría del problema, esto se forma una parábola. Significa que es simétrico. Cuando hablamos de simétrico, lo que está en el punto medio, lo que está al lado izquierdo y lo mismo que está al lado derecho. Y se cumple en la naturaleza. Si yo lanzo una pelota hacia el aire, el tiempo que se tarda en subir es el mismo tiempo que se va a tardar en bajar. Entonces, ¿para qué? Para no hacer todo este procedimiento, porque esta es una forma, ¿sí? De que podemos comprobar que el tiempo total es esto, 23.41. Pero si nosotros comprendemos la matemática, la simetría de la parábola, comprendemos que el mismo tiempo que sube un objeto es el mismo tiempo con el que va a bajar, podríamos tomar ¿qué? 11.71, que es el tiempo que llegó al punto más alto, lo multiplico por 2, porque se supone que debería ser el mismo tiempo que se va a tardar para bajar. Entonces, 11.71 lo multiplico por 2, me da que esto es 23.42. Y si nos vamos al dato que acabamos de encontrar, por un par de decimales, ¿verdad? Obtenemos el mismo dato. Es por las aproximaciones que perdí ahí ciertos decimales, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, el tiempo que se tarda en subir lo multiplico por 2, es el mismo tiempo entonces que se está tardando en bajar. Y obtuve el mismo dato, el mismo tiempo de vuelo. ¿Ves? De dos maneras acabamos de comprobar que los datos que estamos calculando están correctos. Bueno, calcular el tiempo de vuelo. Ya lo encontramos, 23.41 segundos. Vamos a poner respuesta. El tiempo de vuelo
es de 23.41 segundos. Excelente. Ahora, por último, calcule la distancia horizontal que recorre la pelota hasta tocar el suelo. Significa que lo que me están preguntando es qué distancia desde acá, desde el punto de partida, recorrió hasta tocar el suelo la pelota en eso que subió y bajó. Esa distancia es para X entonces. Muy bien. Para obtener distancia, necesito dos datos. Velocidad inicial. Aquí tengo dos ecuaciones. Velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Eso ya lo tengo. Pero esta está más simple todavía. La distancia es la velocidad inicial multiplicada por tiempo. Vamos a aplicar esta para el último inciso. ¿Qué distancia fue la que recorre la pelota en el eje X? Entonces aquí, vamos a poner de último. Vamos a ver, no me quiere dejar de escribir. Voy a poner aquí. Esto que voy a escribir va a ser para el inciso C. La distancia la podemos obtener en lo que es, tenemos delta X, que es distancia, es igual a velocidad inicial. La velocidad inicial, pero en X. La velocidad inicial en X es de 163.83 metros sobre segundo. Y a eso lo voy a multiplicar por el tiempo que se tarda la pelota. El tiempo es el mismo para X y para Y, porque el tiempo que se tardó en subir y bajar es el mismo tiempo que se va a tardar en recorrer esa misma distancia. Entonces me quedaría que aquí sería 23.41. Esa distancia es igual entonces aquí. Bueno, sustituimos datos. 163.83 multiplicado por 23.41. Me da que la distancia que recorrió es de 3.835.26 metros. Voy a colocar 3.835.26 metros. Eso es lo que recorrió la pelota, pero en el eje X, ¿verdad? O sea que subió una distancia de 679 hacia arriba, ¿verdad? En su punto más alto y luego volvió a bajar, pero siempre siguió con su recorrido en forma horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá respuesta. La distancia es 6.835.26, ¿verdad? Y con eso entonces hemos terminado nuestro ejemplo de tiro parabólico, ¿sí? Y que no se nos olvide, esto es para ella, ¿verdad? Fue largo, realmente es largo porque pues se va explicando temas paso por paso, desde dónde salió todo, un bosquejo, un sistema de referencias XY, descomponemos la velocidad, obtenemos velocidad en X y en Y, aplicamos las aceleraciones, recordemos que en este movimiento la aceleración en X va a ser 0 y la gravedad pues va a ser 9.8, lo aplico mis fórmulas y ya puedo comenzar a trabajar, ¿verdad? Con esto, por favor, copiamos nuestro ejemplo de la última clase.